El Libertador es un ser subversivo y absolutamente peligroso. Yo aprendí al general, ya saben, no fui a la escuela. Lo aprendí en las calles de Mendoza. Lo aprendí de los memoriosos mayores. Una de mis tías, la que me enseñó a mí a leer, doña Fidela Pavón, india, huarpe, había estado, murió de 109 años hace cerca de 40, en el entresijo de la gesta de nuestro gran capitán del sur. A mí me fue contado San Martín como me fue contado mi papá, que murió cuando yo era muy pequeñito. Era tropero mi padre. Pero San Martín me vino en los dichos, en las consejas, en las anécdotas. Dice que le gustaba mucho el vino. Parece que por eso eligió Mendoza para empezar el despelote que le hizo a la corona española. A la británica también hay un desaire, pero eso está por decir. De esa manera yo aprendí a don José, como le decíamos allá, vecino que fue de esta alameda, dice un poema mío que yo escribí a San Martín, de esta manera no solemne, porque lo aprendí en la calle, lo aprendí en los boliches, lo aprendí en las mesas familiares, como aprendí todo. Un niño es como una esponjita que absorbe todo lo que ve vivir y lo incorpora a su vida y desde ahí amasa, va amasando su ser. Mejor si tiene maestros. Tengo una vieja discusión con los profesores que dicen, gracias que vos te salvaste del colegio. Esos son los vagos que no les gusta estudiar. No, gracias no, qué lástima, digo yo siempre. Porque, bueno, en lugar de ir por la arena, hubiera ido por el pavimento si hubiera tenido maestros, ¿no? Me costó mucho aprender muchas cosas que son elementales y que un maestro en 5 minutos le enseña a uno. Pero lo que agradezco a lo otro es que, por ejemplo, no fui contaminado por la cultura oficial. Mi San Martín es un San Martín del vecindario, del que cuando yo era niño aún recordaban sus hazañas cotidianas, como mandar a hacer la alameda de la calle San Martín, su probidad, su honradez y su grandeza. Fíjense que allí él comienza esta gesta que no ha concluido de la liberación de América. Era el Fidel de entonces, el Che de entonces. Hay que tenerla para meterse al oeste en las carretas y juntar allí 6.000, perdonen la señora, 6.000 cojones, cruzar el Andes y darles la formidable paliza histórica que le dio a una de las principales potencias europeas que regenteaba América, por entonces la corona española. Allí, con gauchos, con indios, con negros, montó un ejército profesional, con todas las disciplinas y categorías de un ejército como él había conocido en Europa. Y con todo ese balimento, más todo el pueblo, los sanjuaninos pusieron 3.000 hombres con todo bastimento y cabalgaduras. No los caballos blancos, que nunca existieron en la cordillera, ningún caballo blanco podrá pasar jamás. Tienen que ser mulas, que son las que pueden transitar los riscos, las quebradas y los tremendos precipicios. Allí fundieron los cañones, porque la historia oficial se olvida de decir que los huarpes ya fundían el hierro, pero mucho antes que llegaran los conquistadores desde Chile. Existía lo que yo conocí en 1959, en el 10º aniversario de la Revolución China, lo que se llama el horno folclórico de fundir el hierro, hacer la palanquilla. Cuando yo llegué, yo estaba en una lucha tremenda por superar el déficit de producción de acero para hacer máquinas. Y me llevaron a ver los hornos folclóricos. Todavía subsistían por entonces
las ruinas de los hornos folclóricos donde se fundió el hierro para hacer los cañones, el bronce de las campanas de las iglesias. A ese hombre inmenso, que cuando le preguntaron, ¿y si no tenemos más armas, general, cómo vamos a luchar? Y dijo, aunque sea en pelota, porque es por la libertad. Está escrito por él y firmado además. A este hombre rendimos esta noche un homenaje. A este formidable general del sur, capitán de los vientos y de las alturas, señor de la inmensa dignidad de irse al exilio, para no partir en pedacitos la libertad conquistada. Después lo hicieron las oligarquías, eso es otro tema. Pero él no. Él murió allí lejos. Eso es lo que esta noche celebramos. Bajo la vocación entonces de esa vocación de libertad, bajo ese ejemplo de enorme grandeza que se olvida diariamente, cotidianamente se la olvida, lo han convertido en una estatua a mi don José de la Alameda. Y lo menos parecido a una estatua que ha existido en esta tierra sagrada y bendita es aquel don José de los Álamos. Bueno. Un hombre se levanta temprano en la mañana, se pone la camisa y sale a la ventana. Puede estar seco el día, puede haber lluvia o viento, pero el paisaje real, la gente y su dolor no lo pueden tapar ni la lluvia ni el sol. Una vez descubierta esta verdad sencilla, o se sube a la calle o se baja a la silla, o se ama para siempre o ya se pierde todo. Se deja de jugar, se deja de mentir, se aprende que matar es ansias de vivir. Un hombre se levanta y sale a la ventana, y lo que ve decide la próxima mañana. Un hombre simplemente sale a mirar el día y se deja quemar con ese resplandor y decide a salir a perseguir el sol. Buenas noches a toda la audiencia. Comenzamos así con Silvio Rodríguez, homenajeando a don José, el San Martín del vecindario, el de las hazañas cotidianas, el de la gesta que aún no ha concluido, el Che de la época, el que terminó en el exilio, el ejemplo de grandeza que lo han convertido en estatua.
Así decía nuestro querido Armando Tejada Gómez, refiriéndose a don José de San Martín. Y quisimos poner justamente Silvio Rodríguez, un hombre se levanta, decide a salir a perseguir el sol, para humanizar a San Martín, para traerlos a nuestros días que tanta falta nos hacen. Y estamos acá en esta mesa militante haciendo a Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Y vamos con nuestros miembros de esta mesa. ¿Cómo anda Germán Leyens? Muy bien, buenas noches. Muy contento de poder hacer este programa dedicado a San Martín, que es una inquietud que hace mucho que recorre mi pensamiento, el rescatar a estos luchadores por la independencia de las manos de la oligarquía y de la reacción que lo han transformado en una estatua de bronce y justificador de todo lo que han hecho los uniformados en las últimas décadas. Entonces me parece excelente la iniciativa de poder traer, aunque sea en este breve lapso de tiempo que tenemos en el programa, pero por lo menos dar unas puntadas para traer a San Martín a nuestro lado. Y también en nuestra mesa está Alfredo Berzi, el compañero, que también va a traer a San Martín sin el caballo blanco. Nunca se supo de qué color era el caballo blanco. Con razón, no había respuesta. Buenas noches a la audiencia. Hoy tenemos un programa, como siempre, bastante bueno y bastantes temas para tocar. San Martín, actualidad y algo más. Bien. Vamos a ver los discursos de algunos políticos de hace unos días a la luz de San Martín. Qué problema. También está con nosotros Alejandra Roy, miembro del comité y locutora en este momento. ¿Cómo andás, Alejandra? Hola Alicia, bien, muy bien. Hola a todo el grupo del comité. También me sumo a lo que decía Alfredo con respecto a San Martín, con muchas ganas y también locutora, pero también oyente y aprendiz de este programa de San Martín. Aprendiz de solidaridad. Y también está con nosotros Horacio Mayorga, otro compañero del comité. ¿Cómo andás, Horacio? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a toda la audiencia también, feliz de este tema que vamos a tratar hoy día, de poder mirar la biografía o tocar la biografía de San Martín desde otros lugares, de muchos lugares negados también, ¿no? Y vamos entonces también a recordar a otros que hacen este programa de Desalambrar, que bueno, en este momento no están, pero esto es una construcción colectiva. Entonces vamos a nombrar a Mónica Marino, Nelson Belmar, que está enfermucho, por sacarse el pullover rojo. Sí. Alicia Requia, quien también prepara nuestro informe Panorama Informativo. A Soledad Roy, que está ahí con Nico en la operación, Ricardo Croce, quien tuvo a cargo la columna Desalambrando la Historia, Anabela Croce Martínez, que está lejos pero nos está oyendo y siempre aporta, Lautaro Croce, Leo Bizaguirre, también autor de la columna, y no sé si nos queda alguien. Nadia Marino. Y Lita Centeno, que supuestamente nos está escuchando. Y bueno, a todos los que nos siguen y todos los compañeros del comité como Ernesto Arroyave. Bueno, empezamos dando nuestras vías de comunicación, ¿te parece, Alfredo? Bueno, la vía de comunicación que tenemos para Mendoza, el país, el mundo y zonas aledañas, tenemos el fijo 451-1808, el WhatsApp 261 30 68 060. Nos pueden seguir por el Facebook como Comité de Solidaridad Latinoamericana, eso no me sale nunca. Ya le vamos a cambiar el nombre al comité. Bueno, y saludos, me decía acá Germán que había darle saludos a unas compañeras más. Sí, a los oyentes de Río Cuarto, a nuevos oyentes que tenemos un grupo ahí de historia latinoamericana, han empezado a cursar una cátedra optativa de historia latinoamericana y se han interesado también en escuchar el programa.
a los oyentes que tenemos en Francia y bueno, a todo el que nos esté oyendo los saludamos con todo el afecto. Mis alumnos ahí de Rayuela, mis alumnas, y también bueno, Nelson, que nos acaba de mandar un mensajito que dice: espectacular Tejada Gómez y Silvio para comenzar. Para vos, José. Vamos entonces a escuchar nuestro panorama informativo y después volvemos. Brasil. Centenares de mujeres indígenas iniciaron este sábado 10 de agosto recién pasado protestas para visibilizar sus reclamos contra las políticas del presidente ultraderechista de Brasil, Jair Bolsonaro, al que consideran un riesgo para la supervivencia de los pueblos originarios. La marcha se desarrolló en varias regiones del país y se extendió hasta el martes. La jornada hace parte de una serie de actividades que tienen como propósito visibilizar exigencias indígenas y el fortalecimiento de liderazgos femeninos en la cultura originaria. Las protestas se efectúan después de que Bolsonaro transfirió por decreto la responsabilidad de delimitar las tierras del Ministerio de Justicia a la cartera de Agricultura, donde activistas ambientales e indígenas denunciaron que dicho cambio fomenta el agronegocio y explotación minera. Asimismo, según cifras del Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, desde que inició la presidencia del mandatario ultraderechista, en la zona de la Amazonía se han perdido 1.400 millas de vegetación. Colombia. Estados Unidos trasladó a Colombia su Centro Regional de Entrenamiento de Helicópteros, el cual tiene como objetivo la capacitación de alumnos latinoamericanos en maniobras de vuelo a fin de fortalecer sus habilidades, informó el Ministerio de la Defensa. En el acto de entrega de esta oficina, el gobierno estadounidense entregó a Colombia 60 helicópteros del tipo Bell Creek. El comandante de la Fuerza Aérea de Colombia, general Ramsés Rueda, agradeció a Estados Unidos por su leal apoyo y aseguró que las puertas de la institución están abiertas para la formación de pilotos de todas las fuerzas aéreas de la región. Por otra parte, defensores de derechos humanos informaron que en la presente semana también fue asesinado el líder campesino Manuel Osuna en el departamento cordobés. La comunidad del resguardo indígena de Zenú confirmó este domingo el asesinato de su líder Juan Luna en zona rural de San José de Uré, ubicado en el departamento de Córdoba, al norte de Colombia. Según testigos, Luna fue ultimado por hombres armados quienes, sin mediar palabra, dispararon contra su humanidad. Asimismo, denuncian que horas después del homicidio, su casa fue incinerada y la familia tuvo que huir de la zona. Venezuela. En el marco del persistente acoso por parte de Estados Unidos y países aliados, el gobierno bolivariano rechazó la lista publicada por Estados Unidos, en la cual se incluye a Venezuela entre los países productores o que favorecen el tránsito de drogas, al considerar que la administración del presidente Donald Trump pretende evaluar a otros países soberanos en la implementación de sus políticas públicas y cuyos resultados no hacen más que reflejar los intereses políticos de la nación norteamericana. En un comunicado se reafirma la voluntad del gobierno en su lucha contra el tráfico de drogas, así como en las estrategias para impedir la producción y distribución de estas sustancias ilícitas. Bolivia. La desaprobación de la lucha antinarcóticos de Bolivia por Estados Unidos no es sorpresa, afirmó el ministro de Gobierno Carlos Romero, y anunció que esperan el informe de Naciones Unidas considerado el de validez para el país. Romero rechazó la postura del gobierno estadounidense sobre el tema, similar a la de todos los años. Destacó que los bolivianos son conscientes de los logros alcanzados en la lucha contra el tráfico de drogas y del compromiso con la comunidad internacional, fundamentalmente
especialmente en la reducción de cocales. A su juicio, el informe tiene un enfoque político e ideológico que responde a una filosofía y a una visión de la vida, porque para ellos, Estados Unidos, es más enemigo un campesino que una organización criminal. Señaló varias contradicciones en las conclusiones del documento, donde se condena a Bolivia, que redujo del 20 al 10% los cultivos de coca en la región, y aprueba a Colombia, que triplicó la superficie de la hoja. Resumen informativo para desalambrar las fronteras. Desalambrando el cerco mediático. Perú. El anuncio de suspensión de la licencia de construcción del proyecto Tía María no convence a los dirigentes gremiales y sociales que integran el Comando de Lucha Popular por la Defensa del Valle de Tambo en la provincia de Arequipa. José Luis Chapa, secretario general de la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, señaló que tras una reunión la noche del último sábado, se acordó que las movilizaciones continuarán de forma indefinida. Explicó que sus marchas serán pacíficas. Detalló que, aparte de los integrantes del comando, se sumará a las protestas un sector de la población, por lo que no pueden hacerse responsables de sus actos. Argentina. Diversas reacciones ha tenido nuestro continente y el mundo el contundente triunfo electoral del Frente de Todos, encabezado por Alberto Fernández, en las primarias obligatorias en vista a la primera ronda electoral del próximo 27 de octubre. Con el 47% de los votos a su favor y una ventaja de 15 puntos sobre la coalición derechista de Mauricio Macri, la coalición opositora se encamina a una victoria casi segura en la primera vuelta de las presidenciales de octubre. Fuera de los saludos de importantes dirigentes latinoamericanos al ganador de la contienda del pasado 11 de agosto, llamó la atención la preocupación del Jair Bolsonaro al comentar que si Fernández gana las elecciones, una avalancha de argentinos emigrará a Brasil. Uruguay. El canciller de Uruguay, Rodolfo Nin Noboa, acusó a la administración de Donald Trump de intentar influir a favor de la oposición en la campaña electoral de cara a las presidenciales de octubre próximo, quizá tratando de invisibilizar las dos masacres ocurridas el fin de semana en los estados de Texas y Ohio, que dejaron un saldo de 30 muertos y más de 60 heridos. Se inmiscuyen en la campaña, pero no es ninguna novedad por parte de las embajadas norteamericanas en América Latina, dijo. Ellos, los estadounidenses, tienen la misión divina de calificar a todos los países del mundo, afirmó el canciller, y agregó que basta entrar a la página del Departamento de Estado para ver la calificación de todos los países. La intencionalidad de la advertencia del gobierno estadounidense parece quedar en claro, ya que se abstiene no solo de hablar de las continuas masacres en su propio país, de la persecución a migrantes, incluyendo niños, sino de la extrema violencia que existe en otros países aliados a Estados Unidos como Colombia. Estás escuchando A Desalambrar. Bueno, escuchábamos qué pensará San Martín de todo lo que pasa en Latinoamérica, ¿no? Persecuciones a líderes sociales,
a indígenas, a todos los que él defendió, a los de abajo, ¿no? Y esa campaña intervencionista de parte de Estados Unidos, con la complicidad de los líderes de derechas locales de cada país, que es terrible, como aumenta cada día más la presión sobre Venezuela, ahora con el agravamiento del bloqueo, sobre Cuba, sobre Nicaragua, Bolivia, todos los países que están desarrollando algún proceso con cierto grado de autonomía en cuanto a los dictados del Fondo Monetario, del Imperio, están siendo cada día atacados con más ferocidad por parte del gobierno de Estados Unidos. Y lo terrible es la complicidad de la derecha. Ahora, por ejemplo, en el caso de Venezuela, cuando se había instalado ya en Argentina como punta de lanza contra la con punta de lanza de las agresiones contra Venezuela, bueno, se le ha complicado un poco el panorama por el resultado electoral, pero están dispuestos a hacer todo lo posible para garantizar el triunfo de la derecha en octubre. Por eso el Tesoro norteamericano ha dispuesto una ayuda adicional, aparte del préstamo del Fondo Monetario, que va a consistir en cerca de 20.000 millones de dólares para apoyar la economía argentina. No porque nos quieran, ¿no? Claro. Así. Y bueno, siendo las 21:34, nos vamos a ir a un corte musical y a una tanda y volvemos con A Desalambrar. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba pisoteada, por los árboles podados, por los cuerpos torturados, yo te nombro libertad. Por los dientes apretados, por la rabia contenida, por el humo en la garganta, por las bocas que no cantan, por el beso clandestino, por el verso censurado, por los miles exiliados, por los nombres prohibidos, yo te nombro libertad. Te nombro el nombre de todos, por tu nombre verdadero, te nombro y cuando oscurece, cuando ya nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor, por la idea perseguida, por los golpes recibidos, por aquel que no resiste, por aquellos que se esconden, por el miedo que te tienen, por tus pasos que
por la forma que te atacan, por los hijos que te matan, yo te nombro libertad. Por las tierras invadidas, por los pueblos conquistados, por la gente sometida, por los hombres explotados, por los muertos en la hoguera, por el justo ajusticiado, por el reo asesinado, por los fuegos apagados, yo te nombro libertad. Te nombro en nombre de todos, por tu nombre verdadero. Te nombro y cuando oscurece, cuando ya nadie me ve, escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Escribo tu nombre en las paredes de mi ciudad. Tu nombre verdadero, tu nombre y otros nombres que no nombro por temor. Por el pájaro enjaulado, por el pez en la pecera, por mi amigo que está preso, porque ha dicho lo que piensa, por las flores arrancadas, por la hierba. Y seguimos en nuestro programa Desalambrar. Escuchábamos Yo te nombro libertad de Quilapayún. Bueno, ahora Ale nos va a leer un comunicado, una declaración del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza por las elecciones PASO nacionales del domingo 11. Eso. Exactamente. Esta declaración del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza, fue escrito y consensuado por todo el grupo, y no voy a leer todo lo que hemos escrito, sino algunos párrafos que nos van a ayudar para hacer comentarios posteriormente. En general, los distintos análisis con respecto a las elecciones de la PASO del pasado 11 de agosto coinciden en caracterizar el voto mayoritario como un voto bronca, de rechazo a las políticas del gobierno actual que han causado el empeoramiento de las condiciones de vida para la mayoría de los habitantes y han favorecido a un sector minoritario, constituido por los sectores más concentrados y poderosos de la economía, tales como el bancario y financiero, las multinacionales agrarias, mineras, de tecnologías de punta y otros pocos. Los más perjudicados constituyen un amplio abanico socioeconómico: trabajadores del campo y la ciudad, las pymes urbanas y rurales, los pueblos originarios y sus reivindicaciones históricas, los docentes y otros profesionales de distintas áreas, los científicos e intelectuales, las amas de casa, la niñez y la juventud, y se puede seguir la lista indefinidamente. Otro elemento indispensable en el análisis de la situación creada por el resultado de las elecciones y las perspectivas que se pueden avisorar es la volatilidad de los votos, sobre todo el que proviene de los sectores medios de la sociedad. La mayoría votó por enojo, por malestar, con un gobierno que entró aplicando un terrible ajuste tarifario en los servicios elementales, una devaluación brutal y una inflación en permanente aumento, más un endeudamiento histórico que condiciona el futuro inmediato del país. Esta situación se ha agravado más aún por la previsible reacción de los mercados ante el resultado electoral: devaluación del peso, aumento de la tasa de interés, aumento de los precios, incertidumbre creciente, un ensayo de golpe de mercado que ayuda a las estrategias del terrorismo económico y mediático para retener o recuperar los votos perdidos.
Bueno, estas son algunas de las reflexiones que hacemos en esta declaración del comité, que queríamos también leerlas para compartir ahora lo que nosotros hemos ido pensando. Así es, hemos ido pensando algo. Nos interesa fundamentalmente porque más allá de las opciones electorales, el comité es un ámbito pluralista. Es político, si bien no se define por ninguna opción partidaria, pero tiene un compromiso político grande con un proyecto de emancipación, de liberación de nuestra patria y de la patria grande latinoamericana, porque entendemos que es un proceso que difícilmente se pueda dar en un solo país, más en el contexto actual. Así que, y en eso recuperamos también el legado de San Martín y de todos los otros luchadores por la primera independencia. Sí, es notable cómo se ha enojado Bolsonaro con este tema, ¿no? Que Bolsonaro sería un poco el alumno más obediente que tiene Trump, por ejemplo, en el Cono Sur. Y esto es también a mí me gusta que Bolsonaro se enoje. Claro, si Bolsonaro se enoja es un buen síntoma. Se disputan quién es más bueno, más obediente entre Trump y Macri. Eso es. No, en eso hay que destacar, yo esta mañana en la columna que tenemos en el programa de la mañana, contraponía las dos actitudes, la de Bolsonaro y la de Evo Morales. Evo Morales calificó el voto popular como un voto de rebeldía contra el Fondo Monetario Internacional. Y Bolsonaro dijo directamente, no queremos que nos invadan todos los descontentos si ganan estos izquierdistas asquerosos o algo así. En las elecciones de octubre. Sí, en Chile también ha habido una reacción de la gente de la derecha chilena, también muy enojados con los resultados electorales. Claro, porque en realidad esto, más allá de todo, altera bastante los planes que tenían pensado el gobierno norteamericano y sus cómplices locales para Argentina. No en vano el apoyo del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri con un préstamo inusual para el Fondo Monetario, porque la cantidad de dinero que le ha prestado implica un porcentaje, no sé si del 60 o 70% del disponible que tiene el Fondo Monetario para hacer préstamos a todos los países del mundo que quiera hacer. Entonces ha sido un desembolso bastante grande, sabiendo que estos no van a cumplir ni un tantito así con las exigencias que tienen ellos en cuanto a planes de reforma previsional, laboral, etcétera, porque no están en condiciones políticas de cumplirlo. Pero sin embargo les interesaba asegurar la estabilidad del gobierno en función de sus planes de intervención para otros países de América Latina. Por eso también en el comunicado ponemos en alguna parte que hace unas 2 o 3 semanas atrás se hicieron en Buenos Aires 3 reuniones seguidas. Una fue la reunión del Mercosur hegemonizado por el neoliberalismo. Otra fue la reunión de la Cumbre Hemisférica contra el Terrorismo, capitaneada por Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano. Y la otra fue la reunión de los cancilleres del Grupo de Lima. O sea, 3 agrupamientos de lo más granado de la derecha latinoamericana en función de sus planes de intervención para Venezuela, para Cuba, para Nicaragua, para Bolivia, para México, o sea, para todo aquel país que no esté dispuesto a obedecer ciegamente los dictados del Fondo Monetario, del gobierno norteamericano. Entonces es el plan establecer a Argentina como la guarida para todos estos forajidos que están dispuestos a combatir a los pueblos que están encarrilados por un camino de autodeterminación, de soberanía popular y nacional. Entonces el resultado de estas elecciones y un resultado tan contundente a favor de una alternativa distinta, indudablemente que los altera.
nos altera profundamente. No, y aparte pensando de que ahora se vienen las elecciones en octubre de Bolivia, luego las de Uruguay. Como que no quieren dejar el mal ejemplo de Argentina de que no haya votado a la derecha o la oligarquía más recalcitrante del cono sur, ¿no? Como que no somos un buen ejemplo de aquí en más. Y bueno, y también va para mi análisis de lo que venden como golpe de mercado, hay que verlo también que cerca de 2 meses plancharon el dólar. Y después, si vemos que el domingo a la noche, sin resultados que se supieran, el presidente nos mandó a dormir, porque ya tenían los resultados y lo tenían malo. Y el domingo a la noche, según todo lo que dicen, ya los bancos estaban en 50 pesos el dólar. Dijeron, bueno, perdieron, entonces nosotros manejamos esto, lo vamos a llevar hasta donde nosotros lo queramos. Sí, la prepotencia, ¿no?, de los mercados y la prepotencia de definir los destinos de las regiones y de los países a su antojo. Sí, aparte con la prepotencia de... Pobre, sí, hay que comprenderlo. Estaba cansado el hombre, entonces tenía malos gestos, no había dormido. En realidad, ahora más que es una forma más del terrorismo de Estado, esto el terrorismo económico que practican para tratar de disciplinar a los pueblos. Entonces, como no obedecieron a quien tenían que votar en esta ocasión, y marcaron su malestar con el modelo económico imperante, entonces indudablemente que son formas de aterrorizar a la gente y que obligarlos a cambiar el voto para inclusive para ahora octubre. Que con las medidas que anunció hoy, 2.000 pesos, que ahora ya no son 2.000 pesos, con el dólar a 62 ya está devaluado, lo va a pagar el Estado. O sea que lo vamos a pagar todo. Exactamente. Me llama mucho la atención cómo trata al pueblo, ¿no? A todo un país como si fuera la empresa, ¿no? Como si fuera su empresa, ¿no? De esto de ser una persona amenazante, de que si no me votan o si sigue esta intención electoral les va a pasar esto, ¿no? De esto de acusar al otro, ¿no? Al que no es gobierno, o sea, él siendo gobierno, ¿no? Cómo sigue con esto de la pesada herencia o porque fue este resultado electoral, el mercado internacional ha tenido esta reacción y si sigue esta misma intención de voto va a ser peor, ¿no? ¿Cómo es esto de...? Ahora el pesado futuro. Es el pesado, sí, claro. Exactamente. El pesado futuro que nos condiciona. Nosotros decimos en la declaración que caracterizamos el Frente de Todos como una alianza heterogénea. Eso no es ninguna novedad, sabemos que está compuesto por el Partido Justicialista en toda o en la mayoría de sus vertientes, porque también el Partido Justicialista es algo heterogéneo, tiene sectores progresistas, sectores más conservadores, incluso sectores reaccionarios, sectores que antes estuvieron con el modelo neoliberal implementado por Menem, por ejemplo, y otros sectores que han sido siempre más apegados a los intereses populares, que lo han defendido con más consecuencia. También tiene en su composición el Frente de Todos partido de izquierda, de centroizquierda, o Partido Comunista Revolucionario y otras organizaciones sociales también. Entonces, sabemos que también es una disputa que se da dentro del Frente de Todos por determinar el rumbo que puede llegar a tomar el futuro gobierno, si es que se convalida el voto de las PASO en octubre. Por eso nos interesa mucho llamar a hacer la reflexión y sobre todo fortalecer la conciencia popular. Por eso decimos que el voto es volátil, no es algo que esté asegurado. Así como no estuvo asegurado en el 2015, tampoco ahora va a estar asegurado para octubre de este año. Y a la organización popular, porque para imponer un verdadero rumbo acorde con las necesidades del pueblo y con las necesidades de transformación que tiene este modelo neoliberal, de transformación estructural, hay que tener mucha fuerza popular movilizada, consciente,
y organizada. Es imprescindible. Tal cual. No, yo no sé si es postura del comité, pero yo voy a decir algo que pienso yo, que realmente me puso muy contenta la elección del domingo, porque digo, bueno, los medios de comunicación hegemónicos, masivos, realmente le hicieron la campaña a esta derecha, a esta oligarquía. Hasta volvió Susana Jiménez. Claro. Y el pueblo dijo que no a esto, que parecía que estábamos viviendo un mal sueño, por lo menos los sectores progresistas, y bueno, y la gente le dijo que no. O sea, no nos creemos, también fue un voto, no nos creemos todo lo que nos están diciendo, todo a lo que nos están mandando no hacemos caso. Yo creo que también fue un voto, como dice Evo Morales, un voto de rebeldía en cierto punto, que bueno, veníamos medio en declive, ¿no? En el 2017 también pensábamos que no volvía a ganar Macri y ganó, pero esto... Claro. Aparte digamos, denigran al pueblo diciendo que el pueblo votó con la heladera. O sea, no tenemos conciencia, o sea, no sabemos nada, ¿no? Abrimos la heladera y dijimos, bueno, vamos a ver, vamos a votar a otro. O sea, denigrando siempre al pueblo. Es un argumento que utilizan siempre. Antes era el voto cuota, el voto esto, el voto lo otro. Siempre. Es que realmente la oligarquía argentina piensa así. Sí. Que el pueblo lo único que sirve es para obrero, que no piensa y que otra vez se equivocó. Claro. Si ellos están para salvarnos, ¿cómo no nos votamos? Bueno, ¿alguien más? No, a mí me daba risa un conocido que también está como en esa visión, ¿no? Que decía, tanta diferencia, ¿no? de puntos y de votos que nos han sacado, dice, ¿qué habremos hecho mal? Y yo pensaba, digo, ¿qué habrán hecho bien? Claro. Hay un montón de cosas, digo, no solamente esto que dice la Alicia, ¿no? De que la gente se pueda dar cuenta y pueda decir que no, y pueda elegir, digamos, más allá de toda la cuestión mediática que todo el tiempo nos quiere disciplinar también, ¿no? Nos quiere bajar discursos, en el 2015 también, digo, un montón de compañeros, familiares reproduciendo el discurso de la oligarquía, ¿no? Y eso por algún lado baja, ¿no? Y es esta cuestión mediática que también muchas veces nos acorrala y pone en crisis a la democracia, o sea, termina orientando también la intención de voto, ¿no? Y sin embargo hoy en esta elección se demostró otra cosa, ¿no? Ellos teniendo todo a favor, poder que el pueblo pueda decir claro. No queremos esa alternativa más. Sí, porque vemos que es una democracia que se vacía cada vez más de contenido, cada vez más formal, donde el hecho de ir a votar representa un rito, pero sin embargo también se puede transformar en una herramienta de protesta, de rebeldía. Y lo importante de esto, más allá de que nos permite avisorar una posibilidad de iniciar un proceso distinto, de transformar esta realidad tan injusta, también estimula a los compañeros y compañeras de los otros países latinoamericanos, de los otros pueblos que están luchando también por transformar su realidad o por construir una sociedad distinta a esta que sufrimos cotidianamente. Bien. No, y esto también nos demuestra otros mecanismos que nosotros, los que somos más antiguos, y hemos sufrido la dictadura, que pensábamos que ese era el mecanismo de sujeción de los pueblos o de opresión de los pueblos, que eran justamente las dictaduras o la utilización de los ejércitos y de los militares en contra del pueblo, y estamos viendo que hay otros mecanismos que tienen que ver con el terrorismo económico, como decía Alfredo, que tienen que ver con los medios de comunicación, que tiene que ver con esta justicia utilizada por los poderosos, ¿no? Distintos mecanismos que, bueno, vamos aprendiendo también los mecanismos, los pueblos, contra estas cabezas de vuelta que tenemos que vencer. La hidra. Aparecen nuevas cabezas. Sí, tiene una capacidad de regenerarse el capitalismo impresionante. Y bueno, siendo las 21:57, nos vamos a ir a una tanda y después vamos con la columna Desalambrando Historias. Porque luchamos por ella.
porque la conseguimos. Aquí el espacio publicitario. En Guaymallén, más conciencia es más vida. Cuando manejes, hacelo con máxima responsabilidad, respetando todas las normas de tránsito. Por favor, no bebas alcohol, baja la velocidad y no utilices el celular. Recordá que todos los ocupantes del vehículo deben usar cinturón de seguridad, no solo vos. Más conciencia es más vida. Municipalidad de Guaymallén. La casita de Silvi. Para este Día del Niño te ofrecemos nuestros regalos para los chicos. Disfraces infantiles, accesorios, juegos didácticos de tela para niños, mochilas de tela. Entrá a la casita de Silvi y encontrá el regalo para tus hijos. La casita de Silvi en Facebook e Instagram. O encontranos en WhatsApp 2615-917-060. La casita de Silvi. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Nómada Catering, servicio de comida elaborada con la mejor materia prima. Queremos estar presentes en los momentos más importantes de las familias mendocinas. Nómada Catering, servicio de mozos y lunch en el lugar del evento. Nómada Catering, servicio pensado para eventos, desayunos, coffee break y lunch con opciones variadas y saludables. Esperamos tu consulta para acompañarte en tu evento. Al teléfono 154 70 65 33 o al WhatsApp 261 70 65 33. Nómada Catering, el sabor de la comida casera. Promueve ACERM, Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas Mendoza. Elegí tu delegado o delegada permanente. El SUTE se construye en cada escuela para conquistar todas las demandas y derechos de las y los trabajadores de la educación. Es necesario que las escuelas participen, debatan, propongan y se organicen. Nuestros delegados asesoran, difunden, fomentan debates, organizan las demandas y resoluciones colectivas. Velan para que en cada escuela no se vulnere ningún derecho. Elegí tu delegado o delegada permanente. Ponele voz a tu escuela. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Señores pasajeros, tengan ustedes muy buenos días. Señorita, para el permiso de ustedes los voy a molestar un minuto para La Mosquitera, servicio de difusión popular. Publicita con nosotros, radio, revista, web. Vende, unite a La Mosquitera Medio Comunitario. Tu publicidad llega a donde debe llegar. Llámanos al 451-0084. O contactarnos por nuestras redes sociales La Mosquitera. Porque no todo se compra, hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir con nuestra programación. Hay quienes dicen que esto es una tragedia. Hay quienes dicen que esto es una comedia. Hay quienes dicen que esto es un circo. Cada cual puede decir lo que quiera. Acá decimos noticias. El arranque, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por La Mosquitera, radio comunitaria. Feroz América. Feroz América, lunes a jueves de 15 a 17 horas. Por Radio Comunitaria La Mosquitera 88.1. Después de 15 años juntos, Sala de Maestros tiene el placer de presentar noticias, comentarios, debate, humor, análisis, micrófono abierto, sábados 10 horas. Sala de Maestros. En La Mosquitera FM, radio comunitaria, los morochos no piensan necesariamente igual que los flacos. Ni estos igual que las chicas.
los operadores igual que los locutores. Ni los jóvenes igual que los viejos. Pues en este colectivo no todos pensamos igual, aunque no necesariamente. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Ay, candela, candela, candela me quemo ahí. Desalambrando la historia, una mirada crítica de hechos y personajes de nuestra América. Desalambrando historias. Hoy, San Martín. San Martín nació en la misión jesuítica de Yapeyú, en la actual provincia de Corrientes, el 25 de febrero de 1778. La historia oficial, escrita por Bartolomé Mitre, presidente de facto de la República Argentina en 1861, creó el mito de un San Martín blanco, militarista y aristocrático. Un San Martín argentino que solo peleó en Chile y Perú para garantizar la independencia argentina. Un San Martín enfrentado con el otro libertador de América, Simón Bolívar, que solo pretendía la gloria personal. Pero San Martín, según el historiador Hugo Chumbita, tiene un origen plebeyo y popular. El niño José, de piel oscura y mestiza, fue realmente hijo de Rosa Guarú, indígena guaraní que lo engendra, amamanta y educa hasta los 3 años, trabajando como criada de Gregoria Matorras y Juan de San Martín. Españoles blancos que luego adoptan y anotan al pequeño como hijo propio y lo llevan a España. Su padre biológico fue el marino español Diego de Alvear y Ponce de León, de quien es hijo ilegítimo, extramatrimonial, pues Rosa Guarú no era su esposa legal. San Martín es hijo mestizo de esa doble tradición, española y de pueblo originario. En España, en 1784, su padre biológico, Diego de Alvear, paga su carrera militar en Málaga, junto con la de Carlos de Alvear, su hijo legal. Ya adulto, José regresa a su pueblo y se dedica a luchar por la independencia de América contra el mundo cultural al que pertenecía su padre. Ese origen plebeyo y su rostro mestizo lo marcan a fuego. En Chile, la aristocracia blanca lo llama despectivamente el mulato San Martín y el paraguayo, según recuerda Benjamín Vicuña Maquena. En Perú, las familias patricias lo desprecian llamándolo el cholo de Misiones. Según apunta Pastor Obligado, los españoles lo llamaban con desprecio el indio misionero. El general francés Miguel Brayer, que estuvo bajo sus órdenes y luego fue destituido, lo tachó de el tapé, indígena cristianizado de Yapeyú. De formación militar en la guerra de guerrillas europea, pero de identidad mestiza e indoamericana, regresa a su patria en marzo de 1812, en plena efervescencia independentista. Llega en el mismo barco que Carlos de Alvear, con quien comparte la logia Lautaro, pero con quien entrará en contradicción al poco tiempo, a tal punto que Alvear intentó separarlo del ejército y destituirlo cuando San Martín estaba en Cuyo preparando el cruce de los Andes. San Martín se resiste y finalmente le gana la disputa a Alvear, su medio hermano. Para formar su regimiento de granaderos a caballo, San Martín solicita 300 muchachos guaraníes de las misiones, a quienes arengó en guaraní antes de la batalla de San Lorenzo en 1813, momento clave para la independencia argentina. En 1814 asume el mando patriota del Ejército del Norte, donde había luchado Castelli y Belgrano. Estando en Tucumán, al frente del Ejército del Norte, advierte que para liberar su país hay que encarar la emancipación continental y atacar el Perú, corazón de la contrarrevolución. Eso solo sería posible a través de Chile. San Martín le envía una carta a Rodríguez Peña fechada el 23 de abril de 1814, donde le comunica: ya le he dicho a usted mi secreto, un ejército pequeño y bien disciplinado en Mendoza para pasar a Chile y acabar allí con los godos. Aliando las fuerzas pasaremos por el mar a tomar Lima.
Ese es el camino y no el del Alto Perú. San Martín tenía en mente marchar fuera del virreinato del Río de la Plata para liberar el continente, porque el colonialismo era continental. Para lograrlo, desde Tucumán pide el traslado a Cuyo. Llega a Mendoza en septiembre de 1814, donde aplica las doctrinas económicas del Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno. Propiedad estatal de las riquezas naturales, concepción de la guerra como pueblo en armas, impulso a la industria local y proteccionismo económico. Cruza la cordillera de los Andes en 1817 con un ejército de 5.423 combatientes. Libera Chile, venciendo en Chacabuco y Maipú, declarando la independencia de Chile el 18 de septiembre de 1818. Y alcanza por mar el Perú, la reserva estratégica del enemigo. El Che Guevara sostuvo en un discurso el 25 de mayo de 1962 en La Habana, Cuba: perdónenme, compañeros, mi insistencia castrense en las armas. Sucede que estamos evocando un día en el cual el pueblo argentino manifestó su decisión de tomar la independencia contra el poder español, y después de hacer el cabildo abierto y después de aquellas discusiones de las cuales año tras año recordamos en actos como estos, después de escuchar las manifestaciones de los obispos españoles que se negaban a la independencia y manifestaban la superioridad racial de España, después de todo eso, hubo que instrumentar aquel triunfo político de un momento. Y entonces el pueblo argentino tuvo que tomar las armas y expulsar de todas las fronteras al invasor español. Había que asegurar la independencia de la Argentina, asegurando también la independencia de las hermanas naciones de América. En ese mismo balance proseguía afirmando el Che: y los ejércitos argentinos cruzaron los Andes para ayudar a la liberación de otros pueblos. Y cuando se recuerda las gestas libertadoras, siempre nuestro orgullo, más que el haber obtenido la libertad de nuestro territorio y haber sabido defenderlo de la intrusión de la fuerza realista, es el haber cooperado a la liberación de Chile y a la liberación de Perú con nuestras fuerzas, con nuestros ejércitos. Aquello era más que un altruismo de las fuerzas revolucionarias, era una necesidad imperiosa, era el dictado de la estrategia militar para obtener una victoria de alcances continentales, donde no podía haber victorias parciales, donde no podía haber otro resultado que el triunfo total o la derrota total de las ideas revolucionarias. San Martín concebía la guerra a partir de la doctrina del pueblo en armas, que en España había experimentado en la resistencia guerrillera contra las tropas napoleónicas y que en el sur había teorizado Mariano Moreno. Esa estrategia puede corroborarse en sus instrucciones para Álvarez de Arenales, donde se explaya con lujo de detalles sobre la guerra de guerrillas y su combinación con la lucha de los ejércitos regulares. Ya en Perú, luchando con 4.000 patriotas contra 20.000 realistas, proclama la independencia en 1821. Con sentido latinoamericanista, deja sentado en la Constitución que serán considerados ciudadanos del Perú todos los nacidos en América. Mientras en el Perú lo nombran protector, el gobierno elitista y comercial de Buenos Aires siempre le da la espalda, le retasea recursos y lo deja abandonado. La oligarquía porteña se limitaba a hacer buenos negocios con Inglaterra sin romper del todo con España. San Martín, en cambio, como Artigas y Mariano Moreno, propugnaba confrontar y finalmente declarar la independencia definitiva. A contramano de la estrategia de San Martín, el directorio elitista de Buenos Aires, bajo mandato de José Rondó, intentó utilizar los ejércitos del norte y de los Andes para la represión interna en las guerras civiles contra los gauchos montoneros de Artigas. San Martín se niega y desobedece. Se lleva el ejército y, desoyendo las órdenes de Buenos Aires, cruza en enero de 1820 nuevamente la cordillera de los Andes y vuelve a Chile para marchar a Perú. Su espada solo lucharía contra el colonialismo europeo, no en una guerra interna. Mi sable jamás se sacará de su vaina por opiniones políticas, como éstas no sean contra los españoles y su dependencia. El enemigo era el Imperio Español. En su orden general de Mendoza, el 27 de julio de 1819, San Martín había sentenciado:
Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene que faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletilla que nos trabajen nuestras mujeres, y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres, y lo demás no importa nada. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. San Martín no pudo terminar su obra latinoamericana, porque la oligarquía de Buenos Aires y sus cuadros políticos le dieron la espalda, lo abandonaron y le escamotearon recursos económicos y combatientes a cambio de negociaciones deshonrosas con los europeos. La oligarquía de Buenos Aires odiaba a Bolívar tanto como despreciaba a San Martín. Ese es, en realidad, el gran secreto de las discusiones entre los dos libertadores en la entrevista de Guayaquil. Sin ambigüedades ni eufemismos, el libertador del sur le deja en claro en una carta a la máxima autoridad política del Río de la Plata que Buenos Aires le negó auxilios y colaboración para formar y consolidar el Ejército de los Andes, con el que poco tiempo después liberaría a Chile y Perú enfrentando a las tropas colonialistas. Esa inicial falta de auxilio se profundizaría con los años hasta convertirse prácticamente en hostilidad. Sin ese dato central, nada se entiende del encuentro de Guayaquil, de sus desenlaces, ni de la decisión adoptada por San Martín. Ambos libertadores desbordan el objetivo limitado y los programas mezquinos de las burguesías criollas en los que en un comienzo se apoyaron. Superando esas limitaciones iniciales, tejen sueños de hermandad, igualdad y justicia. En un proceso complejo pero ininterrumpido, van haciendo suyas las demandas de las grandes mayorías populares al comprender que el principal protagonista de la guerra de independencia es el pueblo en armas. Tejió alianzas con los indígenas pehuenches para cruzar la cordillera de los Andes y dirigió proclamas en idioma de quechua y aymara en el Perú. Sin los pueblos originarios, mestizos, gauchos, llaneros, negritudes y todo el mundo de los pobres como sujeto político de nuestra América, nunca se hubiera ganado la guerra de independencia. Sabiendo esto y cargado de odio contra la esclavitud, ni bien llegó al Perú, escribió: todo esclavo que desde esta fecha llegase al territorio independiente del Perú quedará libre del dominio de su amo, por el solo hecho de pisarlo. De este modo, la lucha nacional y anticolonial adquiría un contenido social. Con ese decreto, San Martín golpeaba doblemente al imperio español esclavista y a la aristocracia igualmente esclavista de Lima. San Martín continuaba de esta manera la tradición de Moreno, Castelli, Belgrano y Artigas, quienes también concebían a los pueblos originarios y a las masas populares y plebeyas como sujetos políticos centrales en la lucha de independencia. El legado histórico es la confrontación a muerte contra el colonialismo europeo, es el proyecto de unidad latinoamericana, el proyecto del pueblo en armas y la guerra revolucionaria a nivel continental, la liberación de los esclavos negros, la abolición de la servidumbre indígena, el fin de la humillación de los pueblos originarios y las masas plebeyas. Es por ello que tanto Simón Bolívar como San Martín siguen presentes en la lucha de nuestros días, alimentando el fuego de la rebelión por la segunda y definitiva independencia de nuestra América. Hasta aquí, Desalambrando Historia. Ahora tengo el honor de presentarles al maestro, el señor Pedro Aznar.
de cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador, suenen claras trompetas de gloria y levanten un himno triunfal, que la luz de la historia giganta. Y seguimos acá a desalambrar. Escuchábamos la columna Desalambrando la Historia, hecha por Ricardo Croce, sobre el general José de San Martín, que se va a cumplir otro aniversario de la muerte de él el 17 de agosto. Bueno, nos mirábamos acá sorprendidos de todo el material, de lo que no se sabe de San Martín, de su nacimiento, ¿no? Le borraron hasta el origen, que sea hijo de una mujer de un pueblo originario, una guaraní, y de Alvear, que en ese momento representaba a la oligarquía española en el Río de la Plata. Desde ahí nos vienen negando lo que es San Martín, lo que es la historia oficial, cómo lo adornó, la historia que desde Mitre hacia acá se contó de San Martín, cómo lo alejó de los sectores populares cuando él crea su ejército y él en todo momento piensa en los pueblos originarios, piensa en los negros, piensa en los mestizos a liberar. Y se encuentra con esos pueblos cuando hace toda su gesta con el cruce de los Andes y cuando llega a Perú. Es realmente llamativo esta negación de este San Martín, ¿no? Estábamos hablando, ¿no?, de cuándo empieza la grieta. Claro, pero también tenemos que ver que la generación del 80, Mitre, necesitaban un ícono para decir que éramos los mejores, los buenos, y lo traen a San Martín, que era negado por la oligarquía, y lo ponen como héroe de la patria, el único que, lo adornan y lo ponen en el bronce. Pero, siempre el pero, la iglesia en la catedral no lo ponen en el centro. En el centro, lo ponía al costado, porque como decían que era masón, no importaba que fuera el héroe de la patria, el libertador, y lo pone eso como siempre hemos leído en la historia oficial, que un día se levantó, dijo no tengo nada que hacer. Vamos a liberar. Claro, vamos a liberar los pueblos para sacarnos el aburrimiento. Eso es lo que nos enseñaron en el colegio, desgraciadamente. Sí, y también pensaba este San Martín provisto de estos ideales que tienen que ver con la patria grande, ¿no? Que también se lo ha despojado de eso, porque este hecho de estar junto a O'Higgins y Bolívar, esto tampoco se lo reivindica en su justo modo. Se lo reivindica por ahí desde lo militar, desde una libertad en estos tiempos tan desprovista de contenido de estas palabras, de la independencia esta etérea también, cuando él luchó con un pueblo concreto y luchó con gente concreta y con realmente, por eso pusimos Silvio Rodríguez, ¿no? Hombres que se levantaban y vamos a realizar nuestros sueños de independencia, en este sentido. Y todo lo que hizo como gobernador de Cuyo, incluso en la educación, creando biblioteca, la esclavitud que la sacó, el lugar que le dio a todos los originarios, que se apoyó en ello para poder saber cómo cruzar la cordillera. Esas cosas que no se cuentan, no. Por eso siempre en el bronce no pasa ahí la historia oficial. No, esa cosa que lo imitemos. Claro. En realidad es un proceso que se ha dado en todos estos países en cuanto a la apropiación por parte de los sectores de la oligarquía primero, la burguesía después,
y de sus brazos armados, de estas figuras históricas, rebeldes en su tiempo, revolucionarios en su tiempo, para transformarlos descafeinarlos, sacarles todo contenido de rebeldía, de revolucionarios, y transformarlos en próceres de bronce, alejados de sus pueblos, y lo enseñan de tal forma en las escuelas, por ejemplo, que uno termina odiándolos, porque les parece algo tan rígido, tan alineado con los sectores dominantes. Por ejemplo, allá en Chile, por ejemplo, Higgins, el héroe de las Fuerzas Armadas, y acá San Martín, el héroe de las Fuerzas Armadas, del ejército, el fundador del ejército, y el ejército a su vez el fundador de la patria. Claro. Y con todo lo que han hecho los uniformados y las Fuerzas Armadas en nuestros países, todas las atrocidades que han cometido, entonces uno establece la asociación directa, si no tiene una formación política distinta, autónoma, uno establece una asociación directa entre estas figuras, entre estos próceres y los genocidas, los torturadores, los asesinos, los represores. Así que no es casual que exista este procedimiento de apropiación de estas figuras que fueron revolucionarias para transformarlas en figuras reaccionarias, conservadoras, y para inculcar, sobre todo en los sectores juveniles, digamos, los aspectos más retrógrados de la cultura dominante en nuestras cabecitas. Así que es muy importante esta tarea de volverlos a la normalidad y de incorporarlos como parte también de nuestra formación en todo lo que tenían de rebeldes, revolucionarios, de combatientes contra el colonialismo, y que no dudaron en tomar las armas para combatirlo. Ese otro aspecto que poco se destaca, porque hoy cuando se habla de la lucha contra el terrorismo, y se identifica el terrorismo a todo aquel que es capaz de tomar las armas para rebelarse contra un régimen opresor, se olvida fácilmente que estas personas hicieron lo mismo hace 200 años atrás, y fue la única forma de liberarse en ese momento. Hoy podemos discutir cuál es la vía más apta para combatir las formas actuales de dominación y de opresión, pero no podemos descalificar ni negar que esa fue la vía que utilizaron en esos momentos estos héroes de la liberación. No, y otra vez, escuchando la columna, creo que San Martín termina peleando y se va al exilio justamente con esta burguesía nacional que, como le arruinaba sus negocios, esta idea de independencia definitiva con los ingleses y los españoles, le terminan de sacar todo el financiamiento bélico en armas, en tropas, y que no terminen de liberar a la patria grande, que un poco contaba Ricardo ahí en la columna. Esto es, si desconocemos esto, no hemos entendido esa entrevista de Guayaquil, donde San Martín se retira y deja paso a Bolívar, ¿no? Y fue esa lucha que tiene que ver con intereses económicos. O sea, como vemos hoy día también, cuando nuestro presidente dice: miren cómo han votado y cómo nos están mirando desde afuera. El mundo, dice él. Cuando el mundo son los 4 o 5 que manejan las finanzas internacionales. O sea, eso es el mundo para nuestro presidente, ¿no? Yo pensaba en ese discurso, digo, ¿qué pasaría si San Martín estuviera hoy? Y hoy seguramente lo hubieran mandado otra vez a Boulogne-sur-Mer, con la diferencia que Macron no lo recibiría. O estaría preso en la calle Boulogne-sur-Mer. O estaría preso. Sí, es lamentable, ¿no? Y no ver esto de esa grieta que decíamos con Alfredo, desde dónde se instala. Desde dónde están los intereses populares por un lado, el interés de la oligarquía y la burguesía nacional,
y bueno, y se va moviendo así la historia argentina. Otro rasgo importante en lo que decía Alfredo recién y que hay que destacar más es el tema del papel que le daba la educación. Ese fue un rasgo constante, tanto acá en Mendoza como en los otros países donde estuvo luchando por la libertad. Creaba escuelas, además acá fundó la biblioteca, también en Chile fundó la biblioteca, en Lima fundó la biblioteca, o sea que era una constancia. Y él viajaba permanentemente, no había ebook en ese tiempo, pero viajaba con baúles llenos de libros, llenos de libros que constituían su biblioteca más preciada. Bueno, vamos a ir a unos mensajes, Ale. Sí, con respecto a la columna, una compañera del comité, Lalita, nos dice que es una columna que es una cátedra, una verdadera y una valiosa investigación. Una vez más, felicitaciones, compañeros, a seguir desalambrando la historia. Cariños, también cariños para vos, Lita. Y bueno, Nelson, que no está acá, pero está desde el otro lado, nos dice que, bueno, felicitaciones a Ricardo, que muy bueno lo que hizo y qué semblanza que tiene el general, ¿sí? Este comentario nos manda Nelson. Y retomando también a Alita y su mensaje, ella nombra las matrias, que si bien nos falta un poco investigar sobre ellas, en la lucha por la independencia también estuvieron y fueron parte, ¿no?, de este proceso. No sé, se me viene a la cabeza Bartolina Sisa, y algunas que no conocemos, pero también es como nuestro desafío poder reivindicarlas y darles visibilidad, como Macacha Güemes y Juana Zurduy. Bien, y haremos un programa, ahí la gente de las columnas feministas, que tenga que ver con esto, con el papel de las mujeres también en la historia. Sí. Y bueno, siendo las 22:30, nos vamos a ir a una tanda. Vamos a escuchar buena música y seguimos con nuestro programa de hoy, A Desalambrar. Que se pucu carapá, amoiba cuechupe y popecuera, y peporeo huerajaba petei querechaisha, jañande abacuera, oñembo ijape, oyerurejetareje, ñanembo atucuye ume, ñanesaso jawa, añetejape. Nombraron capitán y vengo de Yapeyú. Voy a subir al Perú peleando la libertad. Mi madre fue guaraní, mi padre un conquistador. Por eso llevo un dolor que me quemó de gurí. Mi pueblo me entenderá que la libertad no tiene color, porque la igualdad es nuestro clamor y así terminar toda humillación. Paisanos, valor firme el escuadrón, Lautaro anunció nuestra redención, América al sur en revolución. Sables corvos que puse en sus manos son las alas de un sueño que llevan. Si los criollos en pie quieren patria, los convoco a ser libres de veras. Voy a pelear hasta el fin al godo y al opresor. Voy a ser el protector, me llamarán San Martín. La madre que me parió, por la que un día volví, la busco dentro de mí, la encuentro mirando
mirando al sol, mi pueblo me entenderá que la libertad no tiene color, porque la igualdad es nuestro clamor y así terminar toda humillación. Paisanos, valor firme el escuadrón, Lautaro anunció nuestra redención, América al sur en revolución, América al sur en revolución, en revolución, en revolución, en revolución. ¡Soldados! Todos y cada uno de ustedes conocen el esfuerzo y las dificultades por las que hemos pasado. Llegar hasta aquí es bastante, pero nunca suficiente. El enemigo espera, y espera bien armado, señores. ¡Son la esperanza de la América! Todos y cada uno de ustedes lleva consigo lo más importante: la libertad. 300 años de masacre y de barbarie tiñen nuestra tierra de sangre. Pero hemos venido a decir ¡basta! ¡Se acabó! ¡Soldados! Se me llena el corazón al ver tantos guerreros dispuestos. Nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos recordarán este momento con orgullo, porque les dejaremos una tierra digna de ser vivida, donde puedan sembrar, crecer y prosperar, libres de toda cadena, donde cada hombre pueda decidir su destino sin importar su color, su linaje, su procedencia y qué carajo. Porque todos somos iguales ante el Supremo, así como somos iguales ante la muerte. Porque cualquier hijo de mujer merece ser libre de una vez y para siempre. ¡Seamos libres! ¡Que lo demás no importa nada! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Arriba! ¡Todo el mundo arriba! ¡No quiero ir! Que nos llegue un abrazo. Y seguimos acá en la Desalambrar. Escuchábamos la arenga que hace San Martín en la batalla de Chacabuco, en la voz de Rodrigo de la Serna. Y bueno, recién nos llama un oyente, Rolando Tapia, y nos dice que su aporte es que esto de que San Martín era hijo de una guaraní, de Rosa, es una hipótesis que todavía no se ha comprobado. Que pretendieron hacerle un ADN, eso me dijo, no sabía yo de esto, y que los descendientes sí. no lo permitieron. Uh-huh. Sí. Bueno, el aporte del maestro Rolando Tapia. Bueno, esta hipótesis, como le llaman, surgió a partir de una investigación de Hugo Chumbita, claro, un historiador argentino, trabajó en la Biblioteca Nacional. Lo tuvimos en Mendoza hace muchos años atrás, en otro trabajo que hizo sobre Bairoleto. Ajá, el mendocino. Claro, sí. El bandido social. Así que y en ese momento estaba justamente
investigando esto y después publicó un libro con su investigación. Así que efectivamente, si bien no fue confirmado por un análisis de ADN, las pruebas que él aporta ahí son bastante, por lo menos, firmes. Eso es lo que se puede manifestar hasta ahora. Lo cual no le quita nada a la figura de San Martín, ver si era idearios ni nada de si eso. era blanco morocho o morocho blanco. Claro. Él, digamos, viste, para con tal de sacarlo de lo que hizo, de su idea, todo, te dicen, bueno, porque no, esto era morocho o era blanco, no indio no, eso Claro. es feo. Cualquier cosa menos indio, o sea, Bueno, la oligarquía te marca eso. Claro. Que hubo una construcción de un prócer de una forma, eso es la realidad. O sea, ese San Martín blanco, en bronce, con su caballo inalcanzable, y que sus ideales también se manipularon, y que bueno, y de esto podemos dar fe todos los ciudadanos, cómo ha sido utilizada la imagen de San Martín por los cuadros militares, por la oligarquía, por la sociedad rural. Y inclusive en la época de la dictadura genocida, estaba filmando Leopoldo Torres Nilsson, El Santo de la Espada con Alfredo Halcón, y habían puesto en la película, cuando lo cruzaban en la cordillera, en camilla, porque estaba enfermo. Eso lo cortaron, porque le dijeron que no podía ser que el general de la patria estuviera enfermo. Eso no le cabía a un general, ¿no? Yo por ahí el aporte también a esta misma hipótesis que plantea el oyente también, ahí en Somos Libres o No Somos Nada, que es el libro de Galazo, también están los dichos por el propio San Martín, ¿no? En este momento, cuando se juntan en el Parlamento con los pueblos originarios del sur para sumarlos a la gesta libertadora, él donde reconoce uno de sus argumentos, además de todo lo que planteaba en beneficio, ¿no?, de liberarnos de los lazos coloniales de España, era también porque él también era indio. En ese mismo libro también está la cita de la carta donde San Martín reconoce también eso, en este mismo autor que plantea la hipótesis esta de... Que él se decía indio. Que él se decía indio. Uh-huh. Bueno, después también tengo acá en mi mano también los datos de cómo se compuso ese ejército que cruzó los Andes, ¿no? Por ahí tenemos más idea de lo que fue la gesta libertadora de San Martín en los Andes, ¿no? Pero está bueno por ahí comentar los datos, ¿no?, de cómo se compuso ese ejército también, para que nos dé la idea o la magnitud de lo que implicó eso, ¿no? Dice, el ejército de los Andes contó inicialmente con 3 brigadieres, 28 jefes, 207 oficiales y 3.778 soldados, 1.200 milicianos montados para conducción de víveres y artillería, 120 ballesteros de minas para facilitar el tránsito por los pasos, 25 vaquianos, 47 miembros de sanidad para el hospital de campaña, 16 piezas de artillería, 10 cañones de 6 pulgadas, 2 obuses de 4 pulgadas y media y 4 piezas de montaña de 4 pulgadas, 15 empleados civiles y 1.600 caballos extra para caballería y artillería, 9.281 mulas, 7.359 de silla y 1.922 de carga. El 12 de febrero se libró la batalla de Chacabuco, en el que el ejército de los Andes obtuvo la victoria sobre los realistas, que planearon 500 muertos y 600 prisioneros, mientras que los patriotas tuvieron solo 12 bajas. El 5 de abril se produjo la batalla de Maipú, en la que las fuerzas patriotas obtuvieron una completa victoria. El adversario dejó en el campo de batalla 2.000 cadáveres y cerca de 2.500 prisioneros. Bueno, sería otra forma de visualizar esto que decía un poco Germán recién, el hecho concreto de la guerra como forma de liberación de la opresión, ¿no? Que a veces lo vemos tan lejos, pero fue así. O sea, claro, hubo bajas, hubo gente que murió. Exactamente. ¿Y?
¿Qué pasó? Pasó el espíritu. A mí me sigue llamando muchísimo la atención, ¿no? Todo el manoseo también que ha habido en alrededor de la figura de lo que realmente ha sido San Martín, ¿no? Esto de que hay muchas negaciones también en la historia y ha habido toda una intencionalidad de recrear una imagen de lo que ha sido, ¿no? Justamente para limitar o para minimizar, ¿no? Toda esta parte del condimento popular que ha tenido todo lo que ha sido la gesta libertadora de San Martín, ¿no? Esto de que decía en la columna, ¿no? de concebir a otros actores políticos, ¿no? Como sujetos políticos y activos también, ¿no? Y sobre todo esta parte de la negación, ¿no? de esta afinidad, ¿no? de este pronunciamiento de San Martín también por lo indígena, ¿no? Más allá de que esto que se generó de que si es una hipótesis o no, de que si la madre de Rosa, ¿cómo era el apellido? Se me fue. Guachú. Eso. Bueno. Guarú me dice acá columnista. No hay la evidencia también, ¿no? de la historia más revisionista, ¿no? Que ya también ha podido demostrar a través de la evidencia, ¿no? de esto de que San Martín tuvo muchísimo, ¿no? que ver con los pueblos originarios y su opción también, ¿no? como uno de los puntos en esta gesta libertadora de terminar con la servidumbre, de terminar con muchas cuestiones opresivas que también tenían no solo los pueblos originarios, sino otros pueblos que también estaban en esto de ser oprimidos también, ¿no? Entonces eso, de no minimizar el sujeto político, ¿no? Que no era solamente San Martín como esta imagen personalista, ¿no? Muy similar también a lo que cómo se lo representó a Napoleón incluso, y San Martín tuvo otras características en cuanto a la composición de esa fuerza del ejército, ¿no? Otras lecturas también y habilitando otros sujetos políticos también, ¿no? Eso me parece que está bueno que desde la historia revisionista y nosotros acá desde el programa lo miremos como algo más vivo, ¿no? Y no tan personalista, sino como eso otro que también sustentó eso, ¿no? De gente que también se convenció por los ideales de libertad y de romper con cadenas de la opresión, ¿no? Que han estado por tantos siglos, ¿no? No, y esto también, como decías un poco, de enaltecer la lucha colectiva. O sea, no es un prócer, es una persona que lideró con otros justamente un movimiento independentista constituido por muchas personas. También nos niegan esa parte de la historia que tiene que ver con lo colectivo y con como decís vos, los sujetos políticos que en conjunto forjamos la historia. Eso también es lo dañino, ¿no? Sí, y en estos momentos donde todo es individualismo, donde vamos al shopping nada más y consumimos y nos satisfacemos nuestras pasiones y nuestros apetitos solamente, de poner en valor otra vez del sueño colectivo, de la construcción y de la salvación de la sociedad en el otro, no en uno mismo. Esto es sumamente importante como educadores y como ciudadanos, en definitiva. Sí, nos han pintado a todos como todos iluminados, que se levantaban una mañana y tenían... Es el héroe individual que reemplaza. Nunca construían, nunca el pueblo, nunca la sociedad, eran los iluminados y todos los seguían. Y en los mismos textos de San Martín hay un permanente llamado a la acción colectiva y a la unidad, no a la unidad carente de contenido, sino a la unidad en función del objetivo central, que era de lograr la independencia de los colonialistas de ese momento. Ese es un mensaje importante que también hay que rescatar en función de los objetivos que tenemos hoy, de luchar por la segunda independencia, porque sabemos que sí fue importante lograr esa primera independencia, pero también sabemos que después
todo eso se desvirtuó, y hoy que estamos sufriendo nuevas formas de colonialismo a través de otros mecanismos, pero también con la fuerza si es necesario, y por lo tanto es necesario reconstruir ese ideal de liberación. Había una consigna hace muchos años que no se grita, pero que era liberación o dependencia, y creo que es necesario actualizar esa consigna y forjar los caminos de la unidad para poder conquistar esa segunda y definitiva independencia, decía Salvador Allende en sus momentos, en los años 70, cuando triunfó la unidad popular en Chile. Pero me parece que está más vigente que nunca esa consigna. Liberación o dependencia es lo que atraviesa hoy, es el desafío que nos atraviesa hoy en día. Bueno, nos vamos a ir a escuchar un texto de Pacho O'Donnell que nos describe un encuentro entre Sarmiento y San Martín, el diálogo que ellos tienen, y una canción que ha hecho Antonio Tarragorros, bastante linda, sobre las máximas que le deja San Martín a su hija. Y después vamos a ir pensando cada uno esto de los desafíos que nos dejan figuras como San Martín y a qué nos interpelan como ciudadanos hoy. ¿Vamos, Nico? El Libertador emprendió el camino del exilio en el año 1824. Acosado por sus enemigos, los porteños unitarios, temerosos de que pudiera erigirse en el gran jefe que los federales reclamaban. Envidiosos también de la veneración que por él sentía la chusma, como entonces se decía, es decir, los gauchos, los indios, los mulatos, sobre todo de las provincias, aquellos en quienes había confiado ciegamente para organizar sus ejércitos victoriosos. Hay quienes dicen que esto se facilitaba porque don José era hijo ilegítimo de una india correntina. A Gramur, el lugar de su destierro, llegaban las injurias que de él echaban a correr en el río La Plata. Loco, borracho, corrupto, opiómano, todo soportó con entereza y con dignidad, quizás confiado en que la historia haría justicia con sus épicos esfuerzos por la independencia de su patria. Es la vida la que enseña y como padre te diré: Merceditas, hija amada, bella dueña de mi amor, hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respetá la religión. Merceditas, San Martín, gurisita de papá, soy nacido en Yapeyú, tu alma sueña, llámame, serás lo que debas ser o serás, nada es mi ley, amarás la libertad, gurisita de papá. No es la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que di. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más. Sus días transcurrieron hasta su muerte en agosto de 1850, atento a los sucesos de su patria, ofreciéndose a volver a luchar como soldado raso a pesar de sus 67 años, cuando Inglaterra y Francia atacaron a la Confederación Argentina, gobernada por su amigo Rosas. Pero su principal ocupación fue atender a su hija Merceditas, huérfana de madre, a quien dedicó las máximas a que se refiere la canción. Luego serían sus nietas quienes se adueñaron de su afecto y de su tiempo, como lo demuestra una anécdota contada por Sarmiento. Conversaban con el Libertador mientras las niñas jugaban a su alrededor. Una de ellas prorrumpió en llanto
Y entonces San Martín le dio algo para consolarla, sin éxito. Sarmiento se dio cuenta de que lo que la niña tenía en su mano era una distinción obtenida en las luchas por la independencia americana. Cuando se lo señaló a don José, este respondió: mire usted, de qué poco sirven las condecoraciones que ni siquiera son capaces de calmar el llanto de una niña. Es la vida la que enseña y como padre te diré: Merceditas, hija mía, bella dueña de mi amor, hay que odiar a las mentiras y vivir en la verdad. Tus hermanos son los pobres, respeta la religión. Merceditas, San Martín, gurisita de papá, soy nacido en Yapeyú. Tu alma suena a chamamé, serás lo que debas ser o serás, nada es mi ley, amarás la libertad, gurisita de papá. No hay la riqueza, plata y oro, ya verás. Amé a mi patria y lo que tengo es lo que di. Esa es tu herencia, hija mía, no olvides. Medallitas y recuerdos, nada más. Y estamos en nuestro último bloque de nuestro programa semanal A Desalambrar, el programa informativo del Comité de Solidaridad Latinoamericana de Mendoza. Salió derechito. Salió derecho. Y bueno, estamos recordando a San Martín y vamos a decir cada uno que a qué los interpela este análisis que hemos estado haciendo de San Martín en estos días, que no son pocos. Y no son claros. Ya no tengo mucho interpelo, pero pero a mí personalmente, bueno, y creo que ayer lo conversábamos, que ayer fue el cumpleaños de Fidel Castro, no de Gabriel Fidel. Sí, andan bien por caminos bien distintos. Personaje que hay que escrachar, porque justamente Gabriel Fidel es diputado al Parlasur. Ajá. Y cuando no quieren el Parlasur, ¿tienen diputado al Parlasur? Claro, no, pero además fue el que recibió acá a la embajadora de Guaidó en Mendoza. Yo me acuerdo cuando fuimos a hacerle el scratch. Cuando fuimos a hacerle el scratch. Así que bueno, pero bueno, hablamos de Fidel Castro. Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana, y cuando escuchábamos al principio a Tejada Gómez, él establecía el parangón San Martín, el Che de nuestros tiempos, y yo digo también el Fidel de nuestros tiempos, y en eso me parece que hay un desafío para nosotros y para todos los sectores populares que crean con necesario reconstruir un proyecto de liberación auténtico para nuestras sociedades, para nuestros pueblos. Es recuperar el legado de San Martín, del Che, y sobre todo el legado de Fidel. Creo que es muy importante. Se conoce muy poco sobre la obra de Fidel, porque él no escribía mucho, pero la mayoría de sus discursos, que no eran cortos, y eran verdaderas clases, él ejercía mucho la pedagogía oral en sus intervenciones ante el pueblo, y tiene muchos libros también de entrevistas donde se desarrolla su biografía. No bailaba como... Claro, no bailaba en el escenario como algunos ridículos de ayer y de hoy. Pero bueno, es importante recuperar ese legado. Creo que son elementos imprescindibles para
para poder reconstruir un proyecto de liberación nacional y social, que es uno de los ejes, por más que se tenga oculto, es uno de los ejes del debate que está ahí soterrado, pero está ya cada momento. Cuando conseguiremos la verdadera liberación, la verdadera independencia. Así que en ese sentido me parece muy importante que iniciemos este camino recuperando hoy la figura de San Martín. Sí, recuperando a San Martín, Bolívar, el Che, Fidel, pero lo que es real que ellos son líderes pero se apoyaron en el pueblo. O sea, solo nadie puede ganar una lucha. Puede tener muy buenos ideales, pero solo es imposible. Y si el pueblo lo entiende, bueno, ahí tenemos ganado un buen tramo. Y digamos, y lo que también tenemos que hacer es sacarlo a todos estos héroes del bronce, que fueron humanos con aciertos de debilidades, pero bueno, tuvieron la valentía de emprender por la segunda independencia, pero con el pueblo. Si no, no va. Y ustedes como docentes, ¿a qué los interpela este San Martín? Para que quiero seguir con la idea de bueno, Alfredo. Hace lo que vos quieras. Esto, ¿no?, de enaltecer tanto a los próceres, ¿no?, y elevar figuras tan altas, ¿no?, y que por ahí a uno le da la sensación de que es imposible ser como... Es inalcanzable. O sea, son tipos así tan únicos, ¿no?, y que deben hacer uno cada milenio, ¿no?, y nos representan eso, ¿no?, que son inalcanzables. Y si vos me preguntás como docente, a mí me parece que está bueno justamente bajarlos y ponerlos entre nosotros, porque justamente han sido personas que, bueno, claramente han tenido convicciones muy fuertes y una claridad ideológica también, del mismo tenor, ¿no? Pero sí como traerlos a donde ellos han estado también, ¿no? Y donde ellos también han explicado y desde donde se han posicionado para hacer todo esto. Entonces eso me parece que es como, esa enseñanza me deja también, esa claridad, ¿no?, ideológica y un convencimiento rotundo por los ideales que tienen que ver con el bienestar de muchos y romper con el bienestar de pocos. Los sueños colectivos. Simplemente eso, me sumo a esto de humanizarlos nuevamente, a estos líderes y a estos que lucharon desde el pueblo, y me quedo con esta frase que escuchábamos en el arenga que representa Rodrigo de la Serna en San Martín, esto que dice: se me llena el corazón de verlos aquí, como ellos también son solidarios y humanos y reconocen a los otros en estas luchas que son de todos y para todos y todas y todes. Entonces creo que como docentes debemos traerlos otra vez en nuestras planificaciones, es decir, poder romper con esas estructuras o bibliografías que nos vienen dando, y poder empezar a cuestionar y escribir y hacer otras lecturas. San Martín, bueno, en la columna, y también lo decía Germán, esto de San Martín fue llevando bibliotecas a todos los lugares donde iba. Entonces, como la lectura y el conocimiento también es una herramienta de lucha, ese es nuestro desafío en la educación. Sí, y a mí también me interpela esto de empezar a llenar de sentido conceptos que andan dando vueltas siempre, que conceptos que dicen muchos dirigentes y no tienen sentido, porque después en la obra o en el obrar de ellos se ve que o no lo entienden o algo pasó, ¿no?, entre el actuar y el decir. Bueno, llegamos al final de nuestro programa. Gracias Nico, gracias Sole y Ricardo por la columna de hoy día, y nos vamos despidiendo hasta el próximo miércoles en otro programa de A Desalambrar. A desalambrar. A desalambrar. De nuevo quieren manchar
mi tierra con sangre obrera, los que hablan de libertad y tienen las manos negras, los que quieren dividir a la madre de sus hijos y quieren reconstruir la cruz que arrastrará a Cristo. Quieren ocultar la infamia que legaron desde siglos, pero el color de asesinos no borrarán de su cara. Ya fueron miles y miles los que entregaron su sangre y en caudales generosos multiplicaron los panes. Ahora quiero vivir junto a mi hijo y mi hermano la primavera que todos vamos construyendo a diario. No me asusta la amenaza, patrones de la miseria. La estrella de la esperanza continuará siendo nuestra. Vientos del pueblo me llaman, vientos del pueblo me llevan, me esparcen el corazón y me aventan la garganta, así cantar al poeta, mientras el alma me suene por los caminos del pueblo, desde ahora y para siempre. Maltrato infantil son aquellas situaciones no accidentales que producen un daño al niño, niña o adolescente, como así también la falta de atención